En nuestra familia, cuando alguien cuenta una historia, siempre empieza con un camello. Esta es Raeta y va siempre conmigo. Juntos cuidamos de 250 camellos y sus crías y los conducimos por el desierto. Forman parte de mi familia. Mi familia entera vive de los camellos. Tengo 2 hermanos. El mayor de los 3 vive en el pueblo y se llama Surtaram. Lleva el turbante blanco de la sabiduría. A la muerte de mi padre se convirtió en el jefe del clan. Es el guardián del pasado y de los recuerdos de nuestra familia y se ocupa de trabajar la lana de nuestros camellos. Nuestros ronzales, arneses, mantas y alfombras están hechas de pelo de camello. Surtaram se preocupa mucho por mí. Mi hermano pequeño, Sonaram, lleva el turbante amarillo de los negocios. Está siempre viajando en busca de nuevos sementales. Es el hombre de negocios de la familia. De hecho, sabe más de negocios que de camellos. Todos los años se lleva unos 40 machos jóvenes del rebaño para venderlos. En cuanto a mí, he elegido el turbante de color camello para convivir con ellos. Los he visto nacer a todos. Y ellos siempre me han visto aquí. Mi nombre es Pummaram. Y mis hermanos dicen que soy el padre de los camellos. पगमा से बाहर नहीं डालते बता बता चुंगे इन पास में हाई देखो रही वो सुनी देखो है Recién nacidos, los camellos no tienen fuerza para alcanzar las ubres de sus madres. Para eso estoy aquí, para que crezcan fuertes y vivan muchos años. Aprendí a cuidarlos viendo hacerlo a mi padre, quien a su vez lo aprendió del suyo. Siempre ha sido así. Nuestra tribu nació con el primer camello. Camellos y hombres somos parte de la misma familia. Este es mi rebaño, el más numeroso de Rajastán y el que tiene los mejores camellos. Mis hermanos y yo somos famosos por eso. La gran reunión de camelleros tendrá lugar en la próxima luna en un lugar lejano, al otro lado del desierto, pero mi clan nunca ha faltado a ninguna. Los comerciantes, los conductores de caravanas y las demás familias nos esperan para ver nuestros camellos. Mis hermanos aprovechan la ocasión para vender algunos y vienen a llevárselos. Yo tengo otras cosas que hacer. Mis hermanos irán a la reunión por la carretera que bordea el desierto, pero yo tengo que cruzarlo. Nuestra reputación depende de que lo consiga. Mis camellos se quedarán aquí. Es buena tierra de pastos. Este año han nacido 60 crías y hay más en camino. A esta ya no le falta mucho, pero sé que esperará mi regreso. Siempre esperan a que vuelva. No me gusta dejar el rebaño, pero tengo que ir solo.
Tengo que cruzar el desierto para demostrar a las demás familias la valía de nuestros camellos. Raeta es mi mejor camello. Ella me llevará. Era la madre de su madre la que antes llevaba a mi padre. Estaremos en la reunión cuando haya luna llena. Mis hermanos creen que soy muy viejo para cruzar el desierto, pero saben que lo cruzaré. Pertenezco a la gran tribu Rebari. En persa, Rebar significa guía. Pero no somos guías de hombres, sino guías de nuestros hijos, los camellos. Jaisalmer, la puerta del desierto. Al otro lado de sus murallas empieza el desierto del Tar, donde ya no hay nada de agua. Aquí vive el hombre que no olvida. Es el guardián de nuestro pasado. Su trabajo es contar. Al principio, el dios Shiva creó al camello y después creó al primer hombre de mi tribu para cuidarlo. El primer camello tenía 5 patas, y al verlo, el primer hombre preguntó a Shiva cómo iba a andar el camello con una pata bajo el vientre. Shiva cogió la 5ª pata y la empujó hacia arriba. Por eso los camellos tienen joroba. Y Shiva dijo que nuestra labor era ocuparnos de aquel camello. महादेव की याद तौबा के पीतल की भेड़ी होती है। आप महादेव की नाक खूनी बोलता है। बड़े बोलते ना ये जिले जब घाधनी चीजों के आने नाक पेट देना। जे महाराज ने तबो पतरा रेल मोर की है। जावाम तो 5 बरस का भोला भाला 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो रे 30 बरस की अब मत उपजी। En el desierto no hay diferencias entre los hombres. अब मत उपजी। En el desierto, la diferencia está en el camello.
लोभ बड़े निधन यो Mi rebaño solo tiene hembras y un único macho. No puedo quedarme con los machos jóvenes porque siempre terminan peleándose. Entrego 40 machos jóvenes a mis hermanos para que se los lleven. Es la primera vez que se separan de sus madres. पिटे तू Aquí todo se mueve, todo cambia. De un día para otro la faz del desierto es irreconocible. Así fue como los Rebari se hicieron nómadas, siguiendo los vientos, las dunas, las lluvias y las tierras de pastos para dar de comer a sus camellos. Mis hermanos se preocuparán si llegan antes que yo y se culparán por haberme dejado ir a través del desierto, donde se han perdido tantos hombres. Pero Raeta es fuerte. Puede pasar 5 días sin beber si el viento deja de soplar. La gran concentración de camellos. Todas las tribus se reúnen en la primera luna llena de abril. Los jefes se reúnen, escuchan las quejas, imparten justicia y dividen sus territorios. Las familias casan a sus animales más hermosos y también a sus hijos. Las historias que se cuentan pronto se convierten en leyendas. Las tribus llevan siglos reuniéndose aquí. Es el único lugar donde hay suficiente agua para 100.000 animales.
Un gran río fluye bajo la arena y nunca se ha secado. Cada tribu tiene su propia reputación. Para todo lo referente a camellos, la gente viene a ver a nuestra familia, y es mi hermano mayor quien habla. Pero no dirá nada hasta que estemos los tres juntos otra vez, y todo el mundo lo sabe. Mis hermanos tienen razón. Me estoy haciendo viejo. Desde el día que una hembra de camello da a luz, solo tiene ojos para su cría. Ya no es capaz de guiar al rebaño y pierde su flexibilidad y su lealtad. Por eso evito que Raeta tenga descendencia. La necesito demasiado. Pero tendrá un hijo el año que viene y lo criará ella. Este es nuestro último viaje. Tenía 12 años cuando dejé mi casa para vivir con los camellos. Mi padre me enseñó a reconocerlos y a contarlos de una sola mirada y a hablar con ellos desde la garganta. Tuve que acostumbrarme a beber agua manchada con sus orines, a dormir solo en el frío de la noche. Y un día lo entendí. El hombre vive en el suelo. Cuando se monta en un camello, despega. La peste asoló esta ciudad. Entonces llegó una mujer que reunió todos los cadáveres de los niños muertos y les devolvió la vida en forma de ratas. Dijo que serían sus hijos y que se debe respetar toda forma de vida. En muestra de agradecimiento construyeron un templo en su honor y para nuestra familia se convirtió en la reina del desierto, la reina que protege a los niños de las enfermedades. Dijo que hombres y animales eran hijos suyos. Ella es la que cuida de mis camellos.
बात कर तो बात वो बड़े हाथ में हुई बात है बेड़ा थे मोटा बात बेचार पे जो कर दो तो बात बड़े हाथ में हुई बात ठीक है भाई कौन Los hombres creen que la soledad del desierto es terrible. Para mí, la soledad está aquí, entre ellos. Sin mi rebaño, no tengo vida. Están todos aquí. No me volveré a separar nunca de ellos. Y los escucharé cantar. En nuestra familia, cuando alguien cuenta una historia, siempre termina con un camello.